Mi abuela en la cena me dijo, ¿cómo te fue en el viaje que te regalé? La miré confundido. ¿Cuál viaje? No me llegó nada. Mi abuela giró su cabeza hacia mis padres, que tenían la cara pálida, y empezó a gritar. Nunca fui el favorito en mi familia, desde que tengo memoria, siempre fue evidente que mi hermana Estefanía era la reina de la casa. Mis padres, Nelson y Claudia, la trataban como si fuera de cristal, siempre dándole lo mejor, ropa bonita, viajes, caprichos, mientras que yo apenas recibía migajas de su atención. No trabajaban, ninguno de los dos. Decían que no necesitaban hacerlo porque mi abuela Isabel, que vivía en otra ciudad, cubría todos los gastos de la casa. Ella era la que mantenía a flote nuestra familia, con su pensión generosa y los ahorros que había acumulado después de años de trabajo. Pero yo, Diego, siempre sentí que vivía en la sombra de mi hermana, como si mi existencia fuera un inconveniente para ellos. Trabajaba en una gasolinera en la salida de la ciudad. No era el mejor empleo del mundo, pero me alcanzaba para lo básico, comida, algo de ropa, los pagos de la universidad y alguna salida ocasional con mis amigos. Era agotador. Después de clases, me pasaba horas llenando tanques, limpiando parabrisas y soportando el olor constante a combustible. Pero no me rendía. Quería terminar mi carrera, en ingeniería, y salir adelante por mi cuenta. Mis padres nunca me apoyaron con la universidad, todo lo que lograba era gracias a mi esfuerzo. Mientras tanto, Estefanía no hacía nada. No estudiaba, no trabajaba, solo vivía de los mimos de mis padres y del dinero de mi abuela. A pesar de todo, mi abuela Isabel siempre tuvo un lugar especial en mi corazón. Aunque vivía lejos y no la veía mucho, la última vez fue hace 2 años, siempre me hacía sentir querido. Cuando era niño, pasaba los veranos con ella en su ciudad, y ella me trataba como si fuera su tesoro. Me llevaba al parque, me compraba helados y me escuchaba cuando le contaba mis sueños. Siempre decía que yo era su nieto favorito, aunque nunca entendí por qué. Tal vez porque veía en mí algo que mis padres nunca vieron, esfuerzo, ganas de salir adelante. Pero con la distancia y el tiempo, nuestras charlas se volvieron menos frecuentes, y me limité a enviarle mensajes de vez en cuando para contarle cómo iba mi vida. El día de mi graduación de la universidad fue un momento agridulce. Después de años de noches sin dormir, trabajos a medio tiempo y sacrificios, por fin tenía mi título en la mano. Estaba orgulloso, pero mis padres no parecían compartir mi emoción. En la ceremonia, estuve yo solo, y cuando llegué a casa apenas me felicitaron con una palmada en la espalda y una sonrisa forzada. Estefanía ni siquiera se molestó en decir nada, dijo que tenía mejores cosas que hacer. Después, mis padres me dieron un regalo envuelto en papel barato. Lo abrí y encontré un par de calcetines negros, de esos que venden en cualquier supermercado por unos pocos pesos. Es de parte de tu abuela Isabel, dijo mi papá, Nelson, con una voz que sonaba más a obligación que a entusiasmo. Miré los calcetines, confundido. No era el tipo de regalo que esperaba de mi abuela, pero no dije nada. Solo murmuré un gracias y me fui a mi cuarto. Algo no cuadraba, pero no le di demasiadas vueltas. Pensé que quizás Isabel no había tenido tiempo de elegir algo mejor. Después de todo, ella vivía lejos, y mis padres siempre se encargaban de ser el puente entre nosotros. Las semanas después de mi graduación fueron extrañas. De repente, mis padres y Estefanía empezaron a comportarse como si fueran ricos. Mi papá se compró una cadena que parecía de oro, de esas que brillan como si gritaran, mírame. Mi mamá, Claudia, llegó un día con bolsas de zapatos de marca, cosas que nunca había visto en nuestra casa. Y Estefanía, bueno, ella no se quedó atrás, nuevos zapatos, un celular último modelo, joyas. Hasta se fueron de viaje, a un lugar que nunca mencionaron con claridad, pero que parecía caro. Subían fotos a redes sociales, sonriendo en playas con aguas cristalinas, mientras yo seguía en la misma rutina, trabajando en la tienda, pagando mis cuentas y tratando de no pensar demasiado en lo que estaba pasando. No me invitaron al viaje, por supuesto. Ni siquiera me mencionaron que se iban hasta que ya estaban empacando. Cuando les pregunté cómo podían permitirse todo eso, mi mamá solo dijo, tu abuela nos dio un poco de dinero extra. No te preocupes, Diego, tú sigue con tu trabajo. Lo dijo con ese tono condescendiente que siempre usaban conmigo, como si mi esfuerzo fuera una broma. No insistí. Pensé que tal vez Isabel les había dado algo especial, aunque en el fondo sentía que algo estaba mal.
¿Por qué mi abuela no me había mencionado nada? ¿Y por qué seguían tratándome como si fuera invisible? Pasaron 2 semanas, y todo seguía igual. Mis padres y Estefanía continuaban con sus lujos, mientras yo seguía trabajando en la gasolinera, llenando tanques y lidiando con clientes malhumorados. Ellos no paraban de hacer comentarios hirientes. Una noche, durante la cena, Estefanía se burló de mí frente a mis padres. Otro año más, Diego, y sigues en ese empleo mediocre. ¿No te cansas de ser el mismo perdedor de siempre? Mis padres rieron, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Yo solo apreté los dientes y seguí comiendo. No valía la pena responder. Nunca valía la pena. Pero entonces, todo cambió. Un día, recibí un mensaje de mi abuela Isabel. Decía que estaba en la ciudad y quería verme. Me invitó a cenar en un restaurante elegante, de esos donde nunca había estado porque mi sueldo no me lo permitía. Me pidió que llevara a mis padres y a Estefanía. Estaba emocionado, no la veía desde hacía 2 años, y la idea de pasar tiempo con ella me llenó de ilusión. Pero también estaba nervioso. Algo en el aire se sentía extraño. El restaurante era impresionante. Mesas con manteles blancos, luces tenues, camareros que parecían sacados de una película. Mi abuela Isabel estaba radiante, con su cabello blanco perfectamente peinado y una sonrisa que me hizo sentir como si estuviera en casa. Me abrazó fuerte cuando me vio, y por un momento olvidé todas las burlas de mi familia. Mis padres y Estefanía, en cambio, parecían incómodos. Se sentaron con caras serias, como si estar ahí les molestara. La cena empezó bien. Hablamos de cosas ligeras, el clima, la ciudad, mi nuevo título universitario. Isabel me miraba con orgullo, y eso me hacía sentir que valía la pena todo el esfuerzo. Pero mis padres y Estefanía no podían evitarlo, cada vez que podían, soltaban comentarios sarcásticos. «Diego, ¿sigues en esa gasolinera?», dijo Estefanía con una risita. «Qué inmaduro, ¿no? A tu edad, yo ya estaría buscando algo mejor». Mi papá asintió, como si estuviera de acuerdo. Mi mamá solo sonrió y cambió de tema. Yo traté de ignorarlos, pero cada palabra era como una puñalada. Isabel, sin embargo, no dijo nada. Solo me miraba, como si estuviera analizando la situación. Cuando terminamos de comer, la conversación tomó un giro inesperado. Mi abuela, con una sonrisa cálida, me miró y dijo: «Diego, ¿te gustó tu regalo de graduación?». La miré, un poco confundido, pero agradecido. «Oh, sí, gracias por los calcetines, abuela. Mis padres me dijeron que eran de tu parte». El aire en la mesa se volvió pesado. Mis padres se quedaron inmóviles, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de ellos. Estefanía dejó de mirar su celular y levantó la vista, nerviosa. Isabel frunció el ceño. «¿Calcetines?», dijo, con una mezcla de confusión y enojo. «Diego, yo no te mandé ningún par de calcetines». Mi corazón dio un vuelco. Miré a mis padres, que intentaban cambiar de tema rápidamente. Bueno, Isabel, hablemos de otra cosa», dijo mi papá, con una risa nerviosa. «¿Cómo está tu ciudad?». Pero mi abuela no se dejó interrumpir. Su voz se volvió más firme. «No, Nelson, no voy a cambiar de tema. Diego, ¿cómo te fue en el viaje que te regalé por tu graduación?». El silencio fue ensordecedor. Sentí que el mundo se detenía. Mis padres estaban pálidos, y Estefanía miraba su plato como si quisiera desaparecer. Yo, todavía procesando lo que estaba pasando, respondí: «¿Cuál viaje, abuela?». «No fui a ningún viaje. Solo me dieron los calcetines, y me dijeron que eran de tu parte». Isabel giró la cabeza hacia mis padres, y sus ojos ardían de furia. El caos comenzó. «¿Qué pasó con los boletos de avión y el dinero que le mandé a Diego?», preguntó mi abuela, con una voz que cortaba como un cuchillo. «Se los di a ustedes para que le dieran la sorpresa, y ahora me dice que no recibió nada». Mis padres empezaron a tartamudear. Mi papá intentó excusarse: «Isabel, debe haber un malentendido, nosotros», pero mi abuela no lo dejó terminar. «No me vengas con cuentos, Nelson. Quiero saber ahora mismo dónde están los boletos del viaje y los $20.000 que le mandé a Diego». «Ahora». El restaurante parecía haberse detenido.
Los camareros nos miraban desde lejos, y los otros comensales empezaban a girar la cabeza. Yo estaba en shock, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Boletos de avión? $20,000? ¿Para mí? Mi mamá, Claudia, intentó calmar las cosas. Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Podemos explicarlo, pero no había explicación que valiera. Bajo la presión de los gritos de mi abuela, mis padres colapsaron. Confesaron todo. Habían usado los boletos de avión para irse de vacaciones ellos mismos, con Estefanía. Los $20,000 los habían gastado en ropa, en lujos para el viaje y en cosas para mi hermana. Todo lo que habían estado presumiendo las últimas semanas, la cadena, las joyas, el celular nuevo, había sido comprado con el dinero que mi abuela me había enviado a mí. Sentí una mezcla de rabia y traición que me quemaba por dentro. Mis padres, que siempre me habían tratado como el hijo menos querido, no solo me habían ignorado, sino que me habían robado algo que era mío. Estefanía no decía nada, solo miraba al suelo, pero su silencio era tan culpable como las palabras de mis padres. Mi abuela estaba furiosa. Se levantó de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas de decepción. No puedo creer que hayan hecho eso, ya no confiaré en ustedes, dijo, con la voz temblando. Siempre confié en ustedes para cuidar de Diego, pero ahora veo que son unos aprovechados. Se acabó. No verán ni un centavo más de mí. Nunca. Mis padres empezaron a suplicar, diciendo que lo sentían, que no lo volverían a hacer. Pero Isabel no les tuvo piedad. Pagó la cuenta del restaurante, pero solo la parte mía y la suya. Luego me tomó del brazo y me dijo, Diego, vámonos. No pienso pasar un segundo más con estas personas. Dejamos a mis padres y a Estefanía en el restaurante, con la deuda de sus platos colgando sobre ellos. Subí al auto de mi abuela, todavía en shock, mientras ella me contaba la verdad. En el camino, mi abuela me lo explicó todo. Durante años, había estado enviándome dinero para ayudarme con mis estudios y mis gastos, pero siempre lo transfería a mis padres porque confiaba en que ellos me lo darían. Nunca imaginé que ellos se lo estaban quedando, usándolo para sus lujos y para consentir a Estefanía. También me confesó que siempre había notado cómo me trataban, cómo se burlaban de mí, y que por eso me quería tanto, porque veía mi esfuerzo, mi lucha, mi corazón. Diego, lo que hicieron con tu regalo de graduación fue la gota que derramó el vaso, dijo, apretando el volante. Te envié 2 boletos de avión para que viajaras a otro país con un amigo, y $20,000 para que disfrutaras. Era mi regalo para celebrar tu logro, porque estoy tan orgullosa de ti. Pero ellos te lo robaron. No podía hablar. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no de tristeza, sino de una mezcla de rabia y alivio. Por primera vez, alguien me veía de verdad. Alguien valoraba lo que yo era. Entonces, mi abuela me hizo una propuesta que cambió mi vida: ven a vivir conmigo, Diego. En mi ciudad. Dejemos atrás a esas personas que no te merecen. Te ayudaré a empezar de nuevo. No lo pensé 2 veces. Acepté. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me despedí de la casa donde nunca me sentí querido. Mis padres intentaron detenerme, diciendo que era una exageración, que éramos familia. Pero sus palabras sonaban vacías después de todo lo que habían hecho. Llegar a la ciudad de mi abuela fue como empezar a respirar de nuevo. Isabel me recibió con los brazos abiertos en su casa, que era grande, cómoda y llena de recuerdos felices de mis veranos de infancia. Me compró nuevos boletos de avión para el viaje que mis padres me habían robado, y esta vez me los dio directamente a mí. Elegí viajar con mi mejor amigo, y fue una experiencia que nunca olvidaré: paisajes nuevos, risas, libertad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo. Con su ayuda, conseguí un trabajo en una empresa importante de la ciudad. No era cualquier empleo, era un puesto como ingeniero en una compañía reconocida, justo en el área que había estudiado. El día que firmé el contrato, sentí que todo mi esfuerzo en la universidad, todas esas noches sin dormir y los turnos agotadores en la gasolinera, habían valido la pena. Mi salario era más de lo que jamás había ganado, y por primera vez en mi vida, podía ahorrar, planear, soñar. Mi abuela me miraba con orgullo, y sus palabras resonaban en mi cabeza: Diego, siempre supe que llegarías lejos. Solo necesitabas una oportunidad. Pero no todo era perfecto.
A las pocas semanas de mudarme, empezaron los mensajes. Primero fue mi papá, Nelson. Sus palabras parecían fingidas. Diego, hijo, ¿cómo estás? Solo quería saber cómo te va en tu nuevo trabajo, dijo, pero el tono no engañaba a nadie. Sabía que quería algo. Luego fue mi mamá, Claudia, con una dulzura que no le salía natural. Estamos tan orgullosos de ti, Diego. Has salido adelante, ¿verdad?, dijo, pero sus palabras eran frías, calculadas. Y, por supuesto, Estefanía no se quedó atrás. Ella siempre empezaba con un comentario sarcástico, como si no pudiera evitar recordarme que, para ella, yo seguía siendo el hermano mediocre. Vaya, Diego, ¿quién diría que el chico de la gasolinera ahora es todo un ingeniero?, dijo una vez, con una risa que me hizo apretar los dientes. Una tarde, después de un día largo en la oficina, mi teléfono sonó. Era mi papá. No sé por qué contesté, tal vez estaba cansado de esquivarlos, tal vez quería poner fin a sus chantajes. Su voz sonaba más desesperada que de costumbre. Diego, necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. Estamos en una situación muy difícil. Tu abuela nos cortó todo, no tenemos cómo pagar el alquiler, las deudas se están acumulando. Tú estás bien ahora, ¿no? Con tu trabajo nuevo, podrías ayudarnos con algo, solo un poco, hasta que salgamos de esto. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Luego, sin contenerla, exploté, ¿ayudarlos? Dije, alzando la voz. ¿En serio me estás pidiendo ayuda después de todo lo que hicieron? ¿Después de robarme el dinero y los boletos que Isabel me envió? ¿Después de tratarme como basura toda mi vida mientras mimaban a Estefanía? No me hagas reír, papá, Diego, no seas así, respondió, intentando sonar calmado. Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue por el bien de todos. Esos boletos, bueno, pensamos que Estefanía los disfrutaría más, y el dinero, se nos fue en cosas de la casa, cosas de la casa. Interrumpí, incrédulo. ¿Una cadena cara para ti? ¿Zapatos y ropa de marca para mamá? ¿Un celular nuevo para Estefanía? No me mientas. Ese dinero era mío, para mi graduación, y lo usaron para darse lujos mientras a mí me daban unos calcetines baratos y me decían que eran de Isabel. Son unos descarados. Mi papá intentó cambiar el tema, diciendo que no era el momento de sacar trapos sucios, pero no lo dejé. Por primera vez, sentía que tenía el control, que no era el hijo menos querido al que podían pisotear. Colgué, pero no pasó ni un día antes de que mi mamá llamara. Esta vez, su tono era diferente, más suplicante, casi lloroso. Diego, por favor, escúchame, dijo. Estamos desesperados. Nos van a desalojar si no pagamos pronto. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Eres nuestro hijo, no puedes darnos la espalda ahora, Claudia, dije, usando su nombre de pila porque ya no podía llamarla mamá. ¿Sabes cuántas veces me dieron la espalda ustedes? Cada vez que se burlaban de mi trabajo, cada vez que le daban todo a Estefanía mientras a mí me ignoraban, cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. ¿Y ahora quieren mi ayuda? No. No les debo nada. Ella empezó a llorar, diciendo que no era justo, que habían cometido errores pero que eran mi familia. Intentó apelar a mi corazón, diciendo que no podía ser tan cruel. Pero sus lágrimas no me conmovían. Eran las mismas lágrimas que usaba para manipularme cuando era niño, y ya no funcionaban. Colgué sin decir más. La peor discusión fue con Estefanía. Una noche, su número apareció en mi teléfono. Contra mi mejor juicio, contesté. No perdió tiempo en ir al grano. Vaya, Diego, ahora que eres todo un señor importante, ¿no? Dijo, con ese tono burlón que tanto odiaba. Mira, no voy a andar con rodeos. Necesitamos dinero. Papá y mamá están en las últimas, y yo no puedo sola. Tú tienes un buen trabajo ahora, así que suelta algo, ¿no? Por los viejos tiempos. Me reí, una risa seca y llena de desprecio. Por los viejos tiempos, pensé. Los viejos tiempos eran ella riéndose de mí frente a mis padres, llamándome mediocre, inmaduro, perdedor y Estefanía, ¿sabes qué? Respondí, conteniendo la furia. Por los viejos tiempos,
Te digo lo mismo que le dije a tus padres, no sean atrevidos. ¿Quieren dinero? Pídeselo a tu reina, a la hija favorita que siempre tuvo todo. ¿O qué, ya no te alcanza para tus zapatos caros y tu celular nuevo? Búscate un trabajo, como yo hice, y déjame en paz, eres un egoísta. Gritó ella. Siempre fuiste un resentido. Nosotros te dimos un hogar, te criamos, y ahora nos das la espalda. Eres un desagradecido. Colgué, temblando de rabia pero también de alivio. Decirles todo eso, sacar años de resentimiento, fue como quitarme un peso de encima. Bloqueé sus números esa misma noche. No quería volver a escuchar sus voces, sus excusas, sus chantajes. Un día, mientras desayunábamos, mi abuela me contó algo que confirmó lo que ya sospechaba. Mis padres y Estefanía habían sido desalojados de la casa. Sin el dinero de Isabel, no pudieron pagar el alquiler, las deudas se acumularon, y ahora estaban saltando de un lugar a otro, viviendo en la miseria. Al parecer, intentaron pedir ayuda a algunos conocidos, pero nadie quería involucrarse con ellos después de lo que habían hecho. Estefanía, que siempre se jactaba de ser la reina de la casa, ahora estaba trabajando en un empleo mal pagado, algo que ella misma habría llamado mediocre en el pasado. Mis padres, por su parte, no tenían ni idea de cómo salir adelante sin la ayuda de mi abuela. No sentí lástima. Por primera vez en mi vida, sentí justicia. Ellos habían elegido su camino. Habían decidido tratarme como el hijo menos querido, burlarse de mis esfuerzos, robarme lo que era mío. Ahora, enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Y yo, por fin, estaba libre de su peso. Hoy, mi vida es más feliz de lo que nunca imaginé. Vivo en una ciudad que me ha dado oportunidades, trabajo en un lugar donde me valoran, y tengo a mi abuela Isabel, que es mi roca, mi apoyo incondicional. Viajo cuando puedo, sueño en grande, vivo sin miedo. Cada día es una oportunidad para construir algo nuevo, para ser la persona que siempre quise ser. En cuanto a mis padres y Estefanía, supe por un conocido que terminaron mudándose a un pueblo pequeño, viviendo en condiciones precarias. Intentaron contactarme un par de veces más, pero ya no contesto. No siento odio, pero tampoco siento lástima. Ellos hicieron sus elecciones, y yo hice las mías. La diferencia es que yo elegí la libertad. Suscríbete para más historias diarias.